Soy Torcuato, tengo 25 años. Si me hubieran preguntado hace 2 meses qué quería para mi cumpleaños, habría dicho paz y tranquilidad, nada de fiestas ni pasteles, tal vez 8 horas de sueño ininterrumpido, una ducha caliente y algún reconocimiento de que existo. Pero no esperaba nada. No de mi familia, al menos. Mi vida ha sido una larga y lenta lección de cómo manejar las expectativas. Cuando creces siendo comparado con el hijo de oro todos los días, aprendes a mantener la cabeza baja y a cargar con tu propio peso. Mi hermano menor, Tristán, siempre fue el elegido. Bueno en los deportes, ruidoso, encantador cuando le convenía y completamente alérgico a la responsabilidad. Yo era el callado, el plan B, la billetera con piernas. Así que, cuando mi cumpleaños cayó un jueves este año, ni me inmuté. Tomé un turno extra en el hospital, 13 horas seguidas, con apenas tiempo para un sándwich frío de la máquina expendedora entre pacientes. Me dije a mí mismo que no importaba. Que prefería ayudar a la gente que sentarme en otra cena donde mamá miraría su teléfono y papá hablaría de lo orgulloso que estaba de que Tristán quizás entrara a la universidad comunitaria si sus calificaciones no volvían a bajar. Pero la verdad, estaba agotado. Cada parte de mí me dolía, no solo por el trabajo, sino por los años de ser tratado como una tarjeta de crédito andante. Cuando finalmente llegué a la entrada de la casa alrededor de las 1 de la mañana, lo primero que noté fue el vacío. Mi coche, mi Honda Civic 2016 que pagué por completo, no estaba. Al principio, pensé que tal vez se lo habían llevado con la grúa. Pero luego vi un brillante Challenger negro estacionado en la entrada, todavía con la etiqueta del concesionario. Y parado frente a él, recostado sobre el capó como si posara para una sesión de fotos, estaba Tristán. Sonreía, amplio, engreído y completamente impenitente. Papá salió del garaje, girando mis llaves en su dedo como si acabara de lanzar una moneda. «Feliz cumpleaños», dijo casualmente. Luego lanzó las llaves hacia mí, no a mí, sino más allá de mí, como si yo fuera un perro al que se esperaba que las fuera a buscar. Cayeron sobre la grava. Vendimos tu coche. Tristán necesita algo decente para ir a clase. Considérate que es tu forma de ayudar a tu hermano a tener una ventaja. Ni siquiera parpadeé. Solo me quedé allí, dejando que el peso de lo ocurrido se asentara. Tristán, mientras tanto, se rió y me dio una palmada en la espalda. Gracias, hermano. Digo, no es como si fueras a algún lado de todos modos, ¿verdad? No recuerdo haber entrado. Ni siquiera lo había hecho fácil. A la mañana siguiente, mientras estaba a medio empacar mis cosas, en silencio, metódicamente, como alguien evacuando un incendio antes de que llegara a su habitación, papá llamó a la puerta. No esperó a que yo dijera nada. Simplemente la abrió y se quedó allí con un pedazo de papel. 1.520 euros, dijo secamente, como si fuera un recordatorio sobre el día de la basura. Eso es lo que costará. Ese tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier otra cosa. Subí la cremallera de mi maleta, desconecté mi teléfono de la pared y salí, pasando por la sala donde mamá veía repeticiones y Tristán dormía en el sofá con los zapatos puestos. Salí al porche, miré atrás una vez, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no había olvidado nada, y dejé una carpeta de papel en el mostrador de la cocina. No dejé una nota. No necesitaba hacerlo porque todo lo que necesitaban saber ya estaba dentro de esa carpeta. Y esta mañana, mi teléfono prácticamente se incendió. Llamadas perdidas de mi tío, 7 de ellas, una tras otra. Una cadena de mensajes de texto frenéticos de mi prima, todo en mayúsculas. ¿Qué hiciste? Están enloqueciendo. Necesitas contestar. Y luego un mensaje de voz de papá. Su voz se quebraba. Sus palabras eran frenéticas. Algo sobre la necesidad de explicar cosas a la policía. Algo sobre no saber y por qué tendrías eso. No he escuchado todo todavía. Pero sé lo que viene. Y, sinceramente, se lo merecen cada segundo. Me senté en la tranquilidad de mi nuevo apartamento, un modesto estudio encima de una cafetería al borde de la ciudad, y vi cómo los mensajes se apilaban en mi teléfono como fichas de dominó cayendo.
Las notificaciones eran implacables. Etiquetas de Facebook. Fui eliminado repentinamente de chats familiares que implosionaban en tiempo real. Mi prima Nicole, la única pariente medio decente en toda la línea de sangre, había dejado un solo mensaje de voz que finalmente abrí. Principalmente porque solo duraba 6 segundos y se titulaba, "Ganaste". Lo reproduje. Su voz era aguda, sin aliento. Realmente lo hiciste. Están perdiendo la cabeza. Torcuato, ¿qué había en esa carpeta? No respondí. Todavía no. Porque ahora mismo, quiero llevarte de vuelta a por qué tenía esa carpeta en primer lugar. Porque una venganza como esta no sucede de la noche a la mañana. No es solo una reacción. Es una decisión. Una que preparas lenta, cuidadosa y silenciosamente. Verás, trabajo en facturación médica. No es glamuroso, no es emocionante, pero es muy, muy informativo. Y una vez que aprendes a leer rastros de papel, registros fiscales, préstamos con aval, números de cuenta antiguos, empiezas a darte cuenta de lo expuesta que la gente se deja. Especialmente gente como mi padre, que nunca pensó que sería cuestionado, y mucho menos desafiado. Empezó hace un año. Acababa de terminar de pagar mis préstamos estudiantiles, y papá me llamó, actuando como si fuéramos amigos, dijo que estaba orgulloso de mí y que era hora de que empezara a pensar como un proveedor. Fui escéptico, por supuesto, pero me lanzó una carnada que no estaba listo para ignorar, que quería ayudarme a comprar una propiedad, algo que nunca tuvimos de niños, y que ya había encontrado una casa en la que yo podría dar un pago inicial con él como aval. Excepto que cuando pedí ver los documentos, las cosas se pusieron raras. Primero, fueron excusas, luego fue presión, confías en mí, ¿verdad? Luego fue, ya está en marcha, Torcuato. No lo retrases. Así que revisé su crédito. Y ahí fue cuando descubrí la verdad. No estaba tratando de ser mi aval para una casa. Ya había usado mi información, no solo mi nombre, sino mi número de seguridad social, mi verificación de ingresos y mi excelente historial crediticio para arrendar un segundo coche. Para Tristán, ese Challenger no era nuevo. Había sido refinanciado a mi nombre 6 meses antes. Y la razón por la que no recibí las notificaciones fue porque papá había actualizado la dirección de envío a la suya. Así que empecé a investigar más a fondo. Abrí una carpeta completamente nueva en mi laptop, la etiqueté como Plan B, y cada vez que encontraba otra cuenta vinculada a mí, otro rastro de fraude envuelto en sentimentalismo familiar, lo guardaba, lo imprimía, lo fechaba. Luego llamé al banco, congelé la tarjeta conjunta, marqué el coche, abrí un informe de fraude con las agencias de crédito, todo en silencio. Sin alertas a la casa, sin congelaciones repentinas. Quería saber qué tan profunda era la estafa, y era profunda. Resultó que mi padre no solo había estado usando mi crédito. Había usado mi reembolso de impuestos del año pasado, más de 4.000 euros, a través de un cambio de depósito directo que había hecho cuando aún vivía en casa. Nunca me di cuenta porque estaba trabajando turnos dobles durante la pandemia, apenas revisando mis propios extractos. Ese dinero fue directamente a cubrir el segundo semestre de Tristán y las facturas de servicios públicos a mi nombre, impagadas, acumulando recargos por mora. Así que esperé en silencio el momento perfecto. Y mi cumpleaños. Ese fue el regalo. Su regalo para mí. Esa fue la luz verde. La carpeta que dejé en el mostrador. No era una nota de despedida. Era una bomba. Dentro había copias de cada solicitud fraudulenta vinculada a mi nombre, extractos bancarios con transferencias rastreables entre la cuenta de mi padre y la mía, pruebas de firmas falsificadas en 2 tarjetas de crédito y una carta mecanografiada dirigida a 3 personas, mi tío, un abogado, mi prima, una estudiante de derecho, y la unidad de fraude de la policía local. Ya les había enviado copias por correo electrónico a cada uno horas antes de irme. Pero la copia impresa, la que dejé en el mostrador de la cocina, esa era para papá. Esa era para que él la abriera, la leyera, para que se diera cuenta de cuánto me había subestimado. Como el hijo callado, el olvidable, había estado observando, documentando, esperando, y ahora estaba en pánico.
Desplacé los mensajes de texto uno por uno. De mi tío Toribio, llámame ahora. Necesitas explicar esto antes de que tome acciones legales. De mi prima Nerea, ¿en serio enviaste ese informe? ¿Sabes lo que has hecho? De papá, hijo, todo esto es un gran malentendido. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto en familia. Me reí de ese, porque en el momento en que vendieron mi coche sin permiso, dejaron claro que yo no era parte de la familia. Me convirtieron en el enemigo. Y ahora intentaba negociar con alguien a quien creían un simple peón. Pero ya no juego más. Y la verdadera diversión ni siquiera ha comenzado. No le contesté a nadie ese día. Ni a mi prima, ni a mi tío, y definitivamente no a mi padre. Silencié mi teléfono, lo puse boca abajo en el pequeño mostrador de mi nueva cocina y me senté en el asiento de la ventana con una taza de café que sabía más a libertad que a cafeína. Por primera vez en años, el silencio no era asfixiante. Era satisfactorio, pero sabía que no duraría mucho. Había pinchado a una bestia dormida y esperaba que la bestia rugiera. Efectivamente, a la mañana siguiente, los golpes comenzaron en mi puerta principal. 3 golpes fuertes y enojados. Luego otra vez y otra vez. No me moví. Solo sorbí mi café y esperé hasta que escuché una voz que no había escuchado en años. Tío Toribio. Su voz era profunda, generalmente tranquila. Pero ahora se quebraba de frustración. Torcuato, abre. Necesitamos hablar ahora mismo. No dijo por favor. No dijo ¿estás bien? Dijo necesitamos, típico. Todavía pensando que yo era parte del sistema que controlaban. Todavía pensando que les debía una audiencia, lo dejé golpear un rato más antes de finalmente acercarme y abrir la puerta. No del todo, solo lo suficiente para dejar claro que no lo estaba invitando a pasar. Parecía mayor, más enojado, sosteniendo la carpeta que yo había dejado 2 días antes como si lo hubiera insultado personalmente. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho, Ciceo? Lo miré a los ojos. Sí, dije. Dejé de ser su chivo expiatorio. Torcuato, escucha, comenzó, su tono cambiando a esa voz falsamente tranquila que los adultos usan cuando intentan fingir que no están perdiendo el control. Tu padre tomó algunas malas decisiones. Lo entiendo. Pero involucrar a la policía, arrastrar a tu prima en esto, así no es como la familia maneja las cosas. Casi me reí. ¿En serio? Porque recuerdo que la familia manejaba las cosas robando mi coche, desviando mi declaración de impuestos y dejándome con facturas de servicios públicos impagas. Eso fue un error, dijo, agitando la carpeta como si fuera una multa de estacionamiento exagerada. Estaban tratando de ayudar a tu hermano. Esa palabra, ayudar. Me apoyé en el marco de la puerta. Si yo le hubiera hecho esto a Tristán, ¿estarías aquí tratando de hablarlo? ¿O ya estarías hablando con un fiscal? No respondió. Exacto. Hubo un largo silencio. Su mandíbula se tensó. Tu padre está siendo investigado. ¿Lo entiendes, verdad? Si esto no se resuelve, podría perderlo todo. Mi expresión no cambió. ¿Te refieres a cómo yo casi perdí mi crédito, mi dinero y mi futuro? Sí, lo entiendo. Me miró como si lo hubiera abofeteado, como si el sobrino callado y obediente que solía conocer hubiera desarrollado dientes. ¿En serio vas a arruinar a tu propia familia por unos cuantos miles? Lo miré fijamente. No, voy a protegerme a mí mismo, algo que nadie más hizo nunca. Abrió la boca, pero cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. La cerré con llave y volví a mi asiento. Por un momento, solo me quedé allí respirando, porque no había terminado. Todavía no. Esa tarde, recibí una carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una carta impresa y entregada a mano de Tristán, dejada en mi buzón como una disculpa de última hora garabateada con culpa y desesperación. Comenzó con hey, hermano, lo que ya me dijo que no iba en serio. Luego vino el párrafo a medias sobre cómo las cosas se salieron de control y cómo él no sabía que papá había vendido mi coche a mis espaldas.
Dijo que se sentía mal por lo de la matrícula y que deseaba que hubiera sido diferente. Incluso soltó una frase extraña sobre extrañar nuestras noches de videojuegos que no habíamos tenido desde que éramos adolescentes. Pero lo más importante, el último párrafo, me pedía que retirara los cargos porque, y cito, papá no merece ir a la cárcel. Solo estaba tratando de asegurarse de que yo también tuviera un futuro. Esa palabra de nuevo, también, como si mi futuro siempre fuera una ocurrencia tardía. Como si yo tuviera suficiente para prescindir, así que ¿por qué no entregarlo? No le contesté. En cambio, llamé a la investigadora de fraude que había tomado mi informe inicial y le pedí una actualización. Pareció sorprendida de que llamara tan pronto. Se está moviendo más rápido de lo que esperábamos, dijo. Su documentación fue exhaustiva, y las firmas falsificadas coinciden con las muestras que ya hemos comparado. El banco está cooperando. Podría haber una orden pronto. ¿Una orden? Hace unos meses, esa palabra me habría enfermado de miedo. Pero ahora se sentía como justicia con un portapapeles. Aún así, no estaba celebrando porque conocía a mi padre. No iba a ceder y asumir la culpa. Iba a luchar, mentir, manipular y arrastrar a todo el que pudiera para protegerse a sí mismo, incluyéndome a mí. No tenía miedo, pero estaba listo porque todavía tenía una última pieza de evidencia. Una última cosa que no había compartido con nadie todavía. Y una vez que esa pieza saliera a la luz, esto ya no sería solo una disputa familiar. Sería un escándalo. 3 días después, me desperté con un titular que me hizo sentarme en la cama. El café olvidado en la mesita de noche, mi corazón latiendo como un tambor. Contratista local bajo investigación por fraude financiero. Miembro de la familia supuestamente involucrado en la exposición del esquema. Había una foto de mi padre de un corte de cinta del ayuntamiento el año pasado. Sonriendo, estrechando manos, vistiendo ese blazer azul demasiado ajustado que mamá decía que lo hacía parecer un verdadero hombre del pueblo. Leí el artículo 3 veces, más lento cada vez. La investigación se había expandido oficialmente. Resulta que usar la identidad de tu propio hijo para financiar coches, matrículas y robar impuestos es solo el principio cuando tienes un negocio que ha estado cobrando el doble a los clientes durante más de una década. Mi padre me había estado usando para cubrir sus huellas, no solo porque yo era un blanco fácil, sino porque su propio crédito finalmente se había agotado. Su imperio, mitad ilusión, mitad nepotismo, estaba construido sobre los recursos de otras personas, sus clientes, sus empleados, y ahora yo. Y me había convertido en el hilo suelto que deshilachó todo el traje. Apagué mi teléfono. Sabía que las llamadas llegarían. Probablemente ya habían llegado. Tío Toribio estaría en modo de control de daños. Tristán probablemente intentaría de nuevo la línea de aún soy tu hermano. Pero nada de eso importaba ya. No después de lo que pasó esa tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró una vez. Solo una notificación. Un correo electrónico de la detective asignada a mi caso. Asunto, cadena final de pruebas recibida. Gracias. Había esperado hasta el último momento para enviarlo. El último archivo, el que sabía que convertiría todo de dijo ella, dijo él en certeza absoluta. Un video de la cámara de la puerta que había instalado en mi viejo Civic. Sí, el mismo que papá vendió sin mi consentimiento. Lo había instalado hace años después de que alguien entrara en mi coche y me robara mi uniforme de hospital y mi credencial de identificación. Subía automáticamente los clips al almacenamiento en la nube. ¿Y, qué creen? 6 semanas antes de mi cumpleaños, ahí estaba. Mi padre con un portapapeles hablando con un comprador en la entrada de la casa mientras pasaba la mano por mi coche como un presentador de concursos. Este está en perfecto estado. Un solo dueño, mi hijo, graduado universitario, lo cuidó muy bien. No le importará. Es familia. El comprador preguntó por el papeleo. Mi padre sacó un formulario con mi firma falsificada. Hace clip duraba solo 1 minuto y 42 segundos, pero era demoledor. Y ahora era evidencia. El clavo final.
Para la semana siguiente, las consecuencias habían comenzado. Primero, la policía ejecutó una orden de registro en su oficina. Ordenadores incautados, registros tomados. Su asistente, Nicolasa, la que solía darme magdalenas de cumpleaños de niño, ahora fue nombrada como posible testigo cooperante. Segundo, el banco cerró 2 de sus cuentas de negocios. Tercero, mi primo Ubaldo, el estudiante de Derecho, me envió una carta de disculpa oficial. Escrita a máquina, firmada, no te creí al principio. Debí haberlo hecho. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. No estaba enojado con él, pero el perdón lleva tiempo. Cuarto, mi madre llamó, no para disculparse, solo para preguntar, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre? No grité. No lloré. Solo dije, él se hizo esto a sí mismo. Luego colgué y bloqueé su número. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir, la familia no significa lealtad cuando la lealtad te cuesta la cordura. La familia no significa perdón cuando nunca ha habido responsabilidad. 2 semanas después, me llamaron a una reunión formal con la División Estatal de Fraude. No era un juicio, todavía no. Pero necesitaban una declaración oficial. Traje cada documento que tenía, cada correo electrónico fechado, cada transacción marcada. La oficial, una mujer alta con voz como papel de lija, escuchó todo lo que dije. Cuando terminé, me miró fijamente a los ojos y preguntó, ¿quieres presentar cargos completos? Esto probablemente irá a juicio, posiblemente prisión. Quedará en el expediente. Asentí una vez lentamente. Sí. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. El resultado final llegó 3 meses después. Mi padre fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y robo de identidad. La licencia de negocio fue suspendida pendiente de litigio civil. Evitó la cárcel por poco, al aceptar un acuerdo de culpabilidad, pero el daño ya estaba hecho. Tuvo que pagar una indemnización a mí y a varios clientes anteriores. La cantidad fue pública, 72.410 euros. La mayor parte ni siquiera era mía. Pero la parte que sí era, la doné a un programa que proporciona ayuda financiera a estudiantes cuyas familias roban o malversan sus fondos universitarios, porque conozco ese dolor íntimamente. Tristán, él se mudó de la ciudad, intentó empezar de nuevo en algún lugar tranquilo. La última vez que supe, estaba trabajando en un kiosco de alquiler de coches. Me envió un último mensaje 6 meses después de que todo terminara, supongo que finalmente me ganaste en algo. Espero que haya valido la pena. Nunca respondí. No porque lo odie, sino porque ya terminé de explicarme a la gente que solo me vio como una billetera con piernas. En cuanto a mí, estoy mejor. No curado, pero mejor. Compré un coche usado. Nada llamativo, solo algo mío. Empecé terapia. Incluso me reencontré con algunos viejos amigos, personas que me recordaban antes de que mi nombre fuera una cuenta bancaria para otra persona. Ya no hablo con mis padres, ni con mi tío, ni con la mayor parte de esa parte de la familia. ¿Y sabes qué? Nunca he respirado con más facilidad, porque a veces la única forma de arreglar un legado tóxico es terminarlo. No con rabia, no con venganza por venganza, sino con un límite silencioso e innegable. No más. No más culpa. No más manipulación. No más dar de un pozo que nunca se llenó de nuevo. Y en cuanto al hombre que intentó robarme el futuro, pasará el resto de su vida explicando a la gente por qué lo perdió todo, porque subestimó al callado.